Muy buenas noches, qué bueno que nos están sintonizando por su canal, el canal de la Iglesia del Tercer Día. Sabemos que los jueves estamos atentos porque es la lectura de un libro muy interesante, es el libro de los Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Pero no solo esto, sino la versión interesante que el día de hoy podemos estar leyendo, que es una versión amplificada, parafraseada y armonizada. Y esto, por supuesto, el propósito es que nos dé más información, que esa información esté conectada en línea con el versículo, para que tengamos oportunidad de tener conocimiento adecuado en el momento indicado, para que podamos entender mejor las Sagradas Escrituras. Insisto, el propósito de esta lectura es que ustedes tengan oportunidad de tener acceso a un documento que les ayude también a poder entender y disfrutar mejor la versión que ustedes prefieran. Así que vamos a continuar con la lectura. Estamos en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y dice así las Sagradas Escrituras. Así que, ahora ya no hay ninguna condenación que temer para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan ya conforme a las inclinaciones corrompidas de la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el poder vivificador de la ley del Espíritu que se recibe a través de Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Pero Dios, para salvarnos, envió a su propio Hijo en un cuerpo humano, igual en todo al nuestro, y con la misma condición débil como la del hombre pecador, aunque claro está que él jamás pecó. Lo envió para ser ofrecido como sacrificio por el pecado, y de esta manera, por el pecado cometido contra este mismo Hijo, pues siendo inocente fue condenado a muerte, entonces de esta manera condenar al pecado en la misma condición débil, destruyendo en su debilidad el dominio del pecado sobre nosotros. Y de esta manera, nosotros podemos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de nuestra antigua naturaleza débil, sino según el Espíritu que nos da vida. Porque los que se dejan dominar por la carne, piensan en las cosas de la carne y viven solo como para autocomplacerse. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. Y sabemos que dejarse conducir por las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte del alma, pero ocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz de ella. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que continúan bajo el dominio de su antigua naturaleza pecaminosa y se empeñan en continuar con sus perversidades, jamás podrán agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones ni bajo ese dominio, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios que han recibido en su bautismo vive en ustedes. Claro está que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues el conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, sino que Cristo Jesús
es el que nos salva. Pero si Cristo vive en ustedes por medio de su Espíritu, el cual les ha sido dado, entonces, aunque el cuerpo esté sujeto a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive porque Dios lo ha hecho justos, lo cual significa que ha derramado en nuestra alma el Espíritu de Jesucristo. Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó y resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que ahora vive en ustedes. Así pues, hermanos y hermanas, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, la cual ya fue vencida por Cristo. Nuestra obligación es vivir de acuerdo con los deseos del Espíritu. Porque si vivimos conforme a las inclinaciones de la carne, moriremos sin esperanza de tener parte en aquella gloriosa resurrección. Pero si por medio del Espíritu hacemos morir esas inclinaciones, viviremos la vida gloriosa e inmortal del mismo Dios. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y guiados, por consiguiente, a vivir una vida semejante a la de su Padre. Pues no hemos recibido un espíritu de esclavitud que nos lleve otra vez a tener miedo, para actuar como esclavos serviles y cobardes. A quien hemos recibido es al Espíritu de Dios que nos hace miembros adoptivos de su familia. Es pues su Espíritu quien nos hace ser hijos de Dios. Y es también por este mismo Espíritu que nos dirigimos confiadamente a Dios diciendo, Abba, Padre. Porque el Espíritu se une a nuestro espíritu y nos habla a lo más profundo del alma para darnos testimonio y asegurarnos de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, somos también herederos de Dios y compartimos sus riquezas, de manera que tenemos parte en la herencia que Él nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, pues todo lo que el Padre le da a su Hijo Jesucristo es ahora también nuestro. Pero si compartimos su gloria, también hemos de compartir su sufrimiento, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estoy persuadido de que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después, porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar con paciencia y esperanza el día en que Dios ha de resucitar a sus hijos. Oh, sí, toda la creación aguarda con gran ansia la manifestación y la gloria de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la frustración de la vanidad, no por su propia elección, sino por la voluntad de aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sea liberada de su esclavitud que la lleva a descomponerse y alcanzar la libertad y gloria de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja, gime y sufre como una mujer con dolores de parto, aguardando el día glorioso en el que el pecado, la muerte y la podredumbre impuestos al mundo desaparezcan y el mundo entero disfrute de la libertad de los hijos de Dios. Y no solo ella clama que sea liberada de los sufrimientos, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como un anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento en el que se nos concedan nuestros plenos derechos como hijos de Dios, con lo cual serán también liberados nuestros cuerpos mortales. Queda claro que es por la fe que hemos sido salvados. Y tener fe significa esperar algo que aún no se ha recibido. Si uno lo tiene ya, no tiene que esperar ni confiar en recibirlo, pues ¿quién espera lo que ya recibió? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos ni tenemos, debemos esperarlo con paciencia y firmeza. De igual manera, por fe, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestros problemas diarios, porque no sabemos orar como es debido, ni pedir como debemos.
Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con un denuedo tal que no se puede expresar con palabras. Pero Dios, que examina los corazones, sabe y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los del pueblo santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que por su amor fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y tras escogernos, nos llamó, y al ir a Él, nos hizo justos al declararnos inocentes y nos llenó de las virtudes de Cristo, dándonos también parte en su gloria. Ante tanta maravilla, ¿qué más podemos decir? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Y si Dios ha resuelto darnos parte en su gloria, ¿quién se opondrá a su designio? ¿Quién impedirá su ejecución? Nadie, ciertamente. Si no vaciló ni escatimó al entregar a su Hijo por nuestra salvación, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Nadie. Dios mismo nos ha perdonado y nos ha hecho justos ante Él. ¿Quién podrá condenarnos? ¿Cristo Jesús? Claro que no. Él fue el que murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero y como hombres que merecen ser exterminados. Pero a pesar de todos estos males, nuestra victoria es absoluta y permaneceremos victoriosos, gracias a Cristo que nos amó hasta la muerte. Y así, lejos de que ellos puedan separarnos del amor de Jesucristo, nos unen más estrechamente con Él. Estoy convencido de que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni los temores del presente, ni las preocupaciones del futuro, ni todo lo que hay en lo más alto o en lo más profundo de los infiernos, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 9. Todo lo que he dicho hasta aquí prueba claramente la insuficiencia de la ley de Moisés para alcanzar la verdadera justicia y la necesidad de la fe en Jesucristo para recibir la justificación. Es por consiguiente que me preocupa hasta lo sumo la perdición de mis hermanos, que ponen su confianza en aquella ley estéril que es por sí misma impotente para darles la salvación. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me aseguro que esta es verdad. Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo al pensar en ustedes, pues hasta dispuesto estoy a ser yo mismo objeto de las mayores afrentas y hasta condenarme eternamente con tal de conseguir la conversión de mis hermanos y así poder favorecer a los de mi propia raza. Dios les ha dado muchas y maravillosas cosas. Son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa cuando los guió mediante el resplandor de una nube. Los ha honrado con su alianza, les dio la ley de Moisés como preceptos para la vida diaria, el culto para que tuvieran oportunidad de adorarlo y sus promesas. De ellos surgieron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de su raza, en cuanto a la naturaleza humana, vino Jesucristo el Mesías, el cual es Dios y gobierna
por sobre todas las cosas. Alabado por siempre. Amén. Si a pesar de todas estas ventajas y bendiciones, perecen tantos judíos y no gozan del cumplimiento de las promesas que Dios hizo a sus padres, es, es por esto que podrá significar que la palabra de Dios sea vana y quede sin efecto. Por supuesto que no. No es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. Más bien es que no todos los descendientes de Israel son israelitas y no forman parte del verdadero pueblo de Israel, ni todos los que han nacido de Abraham, según la carne, son hijos de Dios. Pues las promesas de Dios son para los que han sido regenerados milagrosamente por la fe en Jesucristo y aceptan su salvación. Los que la aceptan forman parte del verdadero pueblo de Dios y son ellos los verdaderos judíos y el verdadero pueblo de Israel. No todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues por Isaac y no por Ismael se habría de contar la descendencia al decir Dios, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza. Es decir, que no todos los que son hijos de Abraham según la carne y según el orden de la naturaleza son hijos de Dios, sino los hijos que este patriarca tuvo en virtud de la fe en la promesa que Dios le hizo, la cual tiene su pleno cumplimiento en Jesucristo. De modo que solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se le considera verdaderos descendientes y hechos así hijos de Dios, hijos de la promesa, por supuesto. Porque esta es la promesa que Dios hizo a Abraham por medio de un ángel que le envió. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Pero no consideren que todos los descendientes de este hijo son verdaderos hijos de la promesa de Dios. Y eso no es todo. Los hijos mellizos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes de que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el hijo mayor, Esaú, será siervo del menor, es decir, de Jacob. Lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Esto prueba que Dios estaba haciendo lo que ya había decidido hacer desde el principio. No era que los niños lo merecieran, sino que Dios así lo había deseado y determinado. ¿Qué diremos? ¿Es Dios injusto cuando trata con tanta desigualdad a dos niños cuya condición parece igual? De ninguna manera. Dios nos libre de pensar así. No hay ninguna injusticia en su decisión ni en la elección de aquel a quien quiso favorecer, sino que dependió únicamente de su voluntad. Porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera, dando a entender que Dios es quien está a cargo de la misericordia y de la compasión. Pues la compasión no se origina en nuestros corazones o como resultado de nuestros esfuerzos, sino en la misericordia de Dios. Así que las bendiciones de Dios no dependen de que el hombre quiera o se esfuerce por obtenerlas, sino de que Dios tenga compasión de él. En la Escritura encontramos un ejemplo de esto, cuando Dios le dice al faraón, rey de Egipto, por boca de Moisés: te hice rey precisamente para mostrar en ti mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Por los grandes prodigios que hizo Dios para castigar la dureza de corazón y la malicia del faraón. Todo lo que estamos diciendo es que Dios tiene la primera y la última palabra en todo. De manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. ¿Acaso me dirás, siendo así, de qué me puede Dios culpar al hombre si nada puede oponerse a su voluntad? Pero antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios?
Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Supones por un momento que algo de nosotros sabe lo suficiente como para cuestionar a Dios? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro y del mismo barro puede hacer una olla para un uso especial y otra para un uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios nos llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los gentiles. Como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la que no era amada, la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. En cuanto a los israelitas, el profeta Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación. La salvación viene por la selección personal de Dios. Él no nos cuenta como un montón, nos llama por nuestro nombre, como conocidos y escogidos. Si Dios, por su infinita misericordia, no hubiera reservado a algunos de nosotros para que se perpetuase la posteridad de Abraham, así como en tiempo de Isaías conservó una pequeña porción de judíos para la multiplicación de la nación, ya hubiéramos perecido para siempre. Porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su sentencia en todo el mundo. Como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como pueblos fantasmas y condenados al fuego eterno a semejanza de Sodoma y Gomorra. ¿Qué diremos a esto? ¿Cómo podemos resumir esto? Que todas aquellas personas que no parecían interesadas en lo que Dios estaba haciendo, en realidad abrazaron lo que Dios estaba haciendo al enderezar sus vidas por medio de la fe. Y así Dios ha hecho justos a los paganos que no buscaban la justicia basada en la ley. En cambio, los israelitas que parecían tan interesados en leer y hablar sobre lo que Dios estaba haciendo, la perdieron. ¿Cómo podrían perderla? Porque en lugar de confiar en Dios, pretendieron hacerse cargo al intentar cumplir la ley de manera que los pudiese conducir a la justicia. ¿Por qué razón? Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos, y de esta forma no reconocieron que Jesucristo estaba destinado a ser la piedra fundamental de la iglesia, y fue desechado por los judíos soberbios, que creyeron que no tendría necesidad de su justicia, y por su incredulidad vino a ser una piedra de tropiezo. Estaban tan absortos en lo que ellos mismos estaban haciendo y en sus proyectos de Dios, que no notaron a Dios mismo justo enfrente de ellos, como una gran roca en el medio del camino. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, que se menciona en la Escritura. He aquí, yo pongo en Sión una roca, una gran roca, roca de escándalo con la cual tropezarán. El que confíe en él no quedará defraudado. Y entonces se tropezaron con él y se tambalearon, porque Jesucristo mismo es la roca de nuestra salvación. Capítulo 10. Créanme, hermanos y amigos, todo lo que quiero para Israel es lo mejor. El deseo de mi corazón y mi oración continua a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor, puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues yo doy testimonio de que su resistencia a la predicación del Evangelio no proviene de malicia, sino de ignorancia, por cuanto no conocen que solo Dios es la fuente de toda justicia.
Como no entienden que Cristo murió para reconciliarnos con Dios, tratan de hacerse justos guardando la ley y las costumbres judías con el propósito de conquistar el favor de Dios. Y han desechado a Jesucristo por quien únicamente podrían cumplir esta ley. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Porque la ley llega a su término y cumplimiento con Cristo. Él es quien cumple todos sus preceptos y da la verdadera justicia que ella promete a todos los que creen en Él. Entiéndalo bien. Cristo concede a quienes creen en Él lo que los judíos están tratando de lograr por esfuerzos propios. Pues separados de Cristo es imposible cumplir la ley, ya que solo Él da a los que creen la gracia y la fuerza para cumplirla. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella, dando a entender que la verdadera justicia que da la vida se halla en el cumplimiento de la ley. Pero de la justicia basada en la fe se dice: no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para pedirle a Cristo que descienda a ayudarnos. Ni, ¿quién bajará al abismo? Esto es, para hacer que Cristo suba de entre los muertos. Porque la salvación que se obtiene confiando en Cristo, que es la predicación de este mensaje, está a nuestro alcance. ¿Qué es, pues, lo que dice? La palabra que salva está aquí, tan cerca como la lengua en tu boca, tan cerca como el corazón en tu pecho. Esta es la palabra de fe que le da la bienvenida a Dios. La palabra está tan cerca de ti. No busques más, está en tu boca y en tu corazón. Esta oración es el núcleo de nuestro mensaje y de nuestra predicación. Di la palabra por fe que da la bienvenida a Jesús, declarando con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor y creyendo de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos para que Dios haga en nosotros lo mismo que hizo al resucitar a Jesús de la muerte. Y así de sencillo alcanzarás la salvación. Esto te puede parecer insólito, pues no estás haciendo nada. Simplemente estás llamando a Dios y confiando en que Él ya lo hizo por ti. En esto consiste la salvación por medio de la fe. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura lo confirma. El que confíe en Él no quedará defraudado, dando a entender que nadie que confíe en Dios así, de corazón y alma, se arrepentirá jamás. De este modo, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles, pues el mismo Señor de los judíos es también Señor de todos y da su gracia con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice el profeta Joel: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él, ni de su doctrina, ni de sus milagros, ni de su creación, ni aun tal vez de su nombre? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados por Dios para predicarles el Evangelio de Jesucristo? Esto es también lo que Dios hace en el presente, enviando a sus apóstoles a predicar el Evangelio en toda la tierra. Y estos son los predicadores a quienes el profeta Isaías admiró anticipadamente, y de estos hablan las Escrituras cuando expresan: qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Qué hermosos son los pies de los que proclaman el Evangelio de la paz con Dios. Lo cierto es que no todos los que escuchan el mensaje del Evangelio lo han aceptado. Es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al prestar atención al mensaje de las buenas noticias de Jesucristo y crece por el oírlo y volverlo a oír una y otra vez. Y el mensaje viene por la palabra de Cristo. De modo que, si muchos judíos y gentiles no la han recibido, no ha sido por falta de predicadores que hayan anunciado. El punto es: antes de confiar, tienes que escuchar. Pero a menos que se predique la palabra de Cristo,
no hay nada que escuchar. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que no lo oyeron. Porque la escritura dice, hablando de los predicadores, la voz de ellos salió por toda la tierra y hasta los confines últimos de la tierra llegaron sus palabras. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta de que esta palabra habría de ser predicada a los gentiles y estos habrían de recibirla? ¿Entenderían ellos que Dios iba a dar la salvación a otros si ellos la rechazaban? Sí lo han sabido. Pues Moisés dice, hablando a los judíos de parte de Dios, yo los pondré a ustedes celosos con un pueblo que no es mi pueblo. Los haré enojar y estar celosos contra un pueblo que no quiere entender. Y no solo Moisés, sino también el profeta Isaías se atreve a decir, las naciones que no me buscaban, me encontraron y me mostré a los que no preguntaban por mí. Mas él sigue esperando a los judíos con los brazos abiertos, a pesar de que éstos continúan discutiendo con él y negándose a ir a Cristo. Por esto, al hablar de los israelitas, el profeta Isaías dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Bien, hemos avanzado en estos 3 capítulos. Es para mí una riquísima bendición el compartir también el capítulo 10, que es la base fundamental del mensaje. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y ahora lo presenta también en esta versión de una manera más enriquecida y nos permite entonces poder entender y compartir con otros, pudiendo explicarles también un mensaje más completo y afín. Es para mí un gusto el que podamos estarnos conectando por este medio. Y mi oración es que el Señor nos dé ánimo en todo lo que estamos emprendiendo y que nuestra paciencia se vea recompensada cuando esto termine. Para ustedes es mi bendición y que el Señor nos siga dando ánimo en todo. Amén.